Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Padre, pedimos que tu palabra sea clara, Señor, que nuestra mente esté alerta, que no haya distracción, que sea clara en nuestro entendimiento, Señor. Alúmbralo, revela tu palabra a cada uno de nosotros para vivir por fe. Para cada día, Señor, movernos confiados en tu palabra que permanece para siempre, que no cambia y se cumple. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, familia, estamos compartiendo sobre cómo actúa la palabra en el creyente. Recuerda, cómo actúa. Dios es un Dios de métodos, no cambia. Y la palabra está en ti, pero es cómo actúa, cómo hace en nosotros. Entonces hemos compartido estos domingos, las prédicas están en la página, en el canal de YouTube, la página está en construcción, en el canal de YouTube usted ingresa, colocas el nombre, en la comunidad están los links de YouTube para que lo escuches. Entonces vimos que la palabra actúa como fuego en el alma, que actúa como fuego, que actúa como martillo en el alma, que actúa como lámpara y lumbrera en el alma. Y hace 8 días comenzamos a compartir que la palabra actúa como una semilla en el alma. Entonces, para compartir en la palabra como es una semilla en el alma, estamos en la parábola del sembrador y vimos que la semilla tiene 6 características en lo natural. La primera, la semilla contiene en sí misma la capacidad de producir. La segunda, la semilla necesita ser sembrada y regada. La semilla no produce inmediatamente todo lo que contiene, necesita un tiempo. La semilla no se ve cuando germina. La semilla necesita permanecer sembrada. La semilla produce frutos según su naturaleza, es lo que compartimos hace 8 días. Así como es la semilla, es la palabra de Dios en nosotros. La palabra necesita ser sembrada y regada para que llegue un día a germinar, necesita tiempo. Continuando con cómo actúa la palabra, hoy vamos a compartir por qué no germina la palabra de Dios. ¿Por qué no germina la palabra de Dios en el creyente? ¿Por qué no germina la palabra de Dios en el creyente? Es decir, en nosotros. ¿Por qué no germina? Porque no crece, porque no desarrolla. A llegar al punto, toda semilla, el propósito es que llegue un día a dar fruto. Tengámoslo en mente, así actúa la palabra de Dios. Entonces vamos a comenzar a ver por qué la palabra, por qué no germina en nosotros, en el creyente. La parábola del sembrador es para los escogidos, el creyente. Esa parábola va dirigido a nosotros. Entonces vamos a comenzar a ver. Y en esa parábola Jesús vimos que el sembrador salió a sembrar la semilla. Vimos que la semilla es la palabra de Dios y el sembrador somos cada uno de nosotros. O ahora por medio de las redes, cuando envías el link, uno escucha la palabra se está sembrando y se está regando en cada uno de nosotros. Entonces, cuando sale el sembrador a sembrar la semilla en lo natural, se identifican unos terrenos en la parábola. Hoy vamos a ver el primer terreno solamente, el primer terreno. Para eso vamos a ir a Mateo capítulo 13, versículo 4. Mateo 13, 4, búscalo en la Biblia, en su celular, apúntelo, saque la Biblia usted en su casa. Mateo 13, 4, Jesús cuenta sobre la parábola y entonces dice que el sembrador salió a sembrar la semilla
y parte de la semilla cayó junto al camino. Parte de la semilla cayó junto al camino, vinieron las aves y se comieron la semilla. Esa es la parte natural de la parábola. ¿Cómo es el primer terreno? Salió el sembrador a sembrar la semilla natural, y parte, cuando él iba sembrando, parte de esa semilla cayó junto al camino. Pensemos cómo es un camino. ¿Y qué le pasa a la semilla al caer junto al camino? Y vinieron las aves y se la comieron. ¿Cómo hizo? ¿Por qué el ave se comió la semilla? ¿Dónde estaba la semilla que el ave pudo comérsela? Las aves vinieron y se la comieron. Entonces, esa es la parte natural. El mismo Jesús, los apóstoles le preguntaron qué significa la parábola. Y entonces, en Mateo capítulo 13, versículo 19, Jesús da la explicación de esa primera parte. Mateo capítulo 13, versículo 19. Mateo 13, 19. Dice: cuando alguno oye la palabra del reino, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces, coloca la parte de sembrado junto al camino y explica qué sucede en nosotros. Entonces, recuerda que cuando alguno oye, ¿se refiere a quién? A cada uno de nosotros, o cuando le compartimos la palabra a alguien. Cuando le compartimos la palabra a alguien. Hoy vamos a hablar solamente del primer terreno. ¿Cuál es ese terreno? Junto al camino. Coloca ahí en el canal de YouTube abajo, vamos a ver junto al camino. Junto al camino. El versículo inicia diciendo: cuando alguno oye. Jesús terminó las parábolas diciendo: el que tenga oídos, que oiga. Dice que oye, se refiere al escogido. Se refiere que sí oye, o sea, tiene la capacidad que Dios de mostrarle la palabra. Ese oír significa que Dios la va revelando. Sí, que la va a revelar, que Dios la revela en la persona. El que tenga oídos, que oiga. No se refería a nada físico, se refería al oído, entre comillas, espiritual, de que Dios revela la palabra y la persona la comprende. Pero recuerda que ahí, ¿por qué no germina la palabra? Una es porque la semilla cae junto al camino. Vamos a ver qué significa junto al camino en lo espiritual. ¿Qué significa en la parte espiritual ese junto al camino que somos cada uno de nosotros? Entonces, el que oye es el escogido. Luego el versículo dice: cuando alguno oye, ¿pero qué oye? ¿Qué oye? Cuando alguno oye la palabra del reino. Escucha, ¿oye qué? La palabra del reino. Ahí tenemos que hacer un alto. Preguntarnos. Nosotros oímos que es que Dios va revelando, ¿y qué nos revela? La palabra del reino. La pregunta es: ¿cuál es la palabra del reino? ¿Cuál es la palabra del reino? Que tiene la semilla. La palabra de Dios tiene la palabra del reino. ¿Cuál es esa palabra? Debemos de hacernos la pregunta. Yo oigo, y lo que salió el sembrador a sembrar fue la palabra del reino. Entonces, un reino, hablando de lo natural, un país, un lugar, una nación, tiene unos límites geográficos, y dentro de esa nación hay unas normas, unas leyes que las personas que viven ahí deben cumplirlas para tener todos los beneficios que da esa nación. La palabra del reino está hablando como Jesús, todo lo que habló, el 90% de lo que habló cuando Él resucitara,
Cuando Jesús resucitó, instauraba el reino. El reino de Dios está instaurado en la tierra. ¿Y dónde está? En tu interior. El reino no tiene límites geográficos. Donde usted va el reino. Es algo espiritual, está en el interior. Y ese reino tiene unas normas como tratando de nosotros comprender cómo funciona un país. Entonces, un reino espiritual que tiene unas normas, solo que es por fe. Es por fe. Es por fe. Y esas normas por fe la predicaba Jesús, que es la palabra de Dios, para poder disfrutar del reino de Dios. ¿En dónde? Aquí en la tierra. Esa parábola del reino no se refiere a cielo nuevo y tierra nueva. Eso va a ser un reino, pero no ese reino. Porque en ese reino no va a entrar el mal. En ese reino todos vamos a ver a Jesucristo. No hay noche. Vamos a ser eternos. No nos vamos a enfermar. ¿Sí? Entonces, esa parábola no habla de la vida eterna, de la nueva creación. Esa parábola, ¿de dónde habla? De aquí. Aquí vino la palabra de Dios que está en nosotros, que es Cristo, y salimos a contarla. Y es la parábola del reino. ¿Cómo sabemos cuál es esa palabra específicamente? Vamos a Lucas capítulo 4, versículo 43. Lucas capítulo 4, versículo 43. Dice, pero él les dijo, Jesús, pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios. Entonces vimos acá, cuando oye la palabra del reino, Jesús, ¿qué predicó? Es necesario que anuncie a otras ciudades, que anuncie el evangelio del reino de Dios. Jesús predicó el evangelio del reino de Dios. Por eso los judíos, en la historia de la mujer en adulterio, fueron y le dijeron, la ley de Moisés, la ley que Dios le dio a Moisés, dice esto. Jesús era judío, creció y él lo conocía, la ley de Moisés. Pero se la llevaron y le preguntaron, ¿usted qué dice? ¿Por qué fueron a llevarle la mujer y le recordaron qué decía la ley de Moisés? Porque Jesús, ¿qué predicaba? La palabra del reino de Dios, que es diferente a lo que Dios le dio a Moisés para el pueblo de Israel. Oramos que Dios nos permita ver eso. Con ese ejemplo, los fariseos fueron y trajeron una mujer en adulterio. La pregunta es, Dios nos dio la ley por medio de Moisés. La ley dice esto. Jesús sabía que decía la ley. Pero le preguntaron a Jesús, ¿usted qué dice? Porque todos escuchaban lo que predicaba Jesús, que no predicaba, no hablaba de la ley de Moisés. ¿Jesús qué hablaba? La palabra del reino de Dios. Tú le dices, bueno, ¿y cuál es la palabra del reino de Dios? ¿Qué era? El evangelio del reino de Dios, la palabra del reino de Dios. ¿Qué es? Entonces vamos a Hechos, capítulo 20, versículo 25. Dios ya le ha revelado a Pablo. Saulo ya es Pablo y está compartiendo Pablo. ¿Qué compartió Pablo? Hechos capítulo 20, versículo 25. Y ahora, Hechos capítulo 20, versículo 25. Apúntelo. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá mi rostro. ¿Qué predicaba Pablo? La palabra del reino de Dios. ¿Qué predicó Jesús? El evangelio del reino de Dios. ¿Qué salió el sembrador a sembrar? La palabra del reino. ¿Cuál es la palabra del reino? ¿Cuál es el evangelio del reino? ¿Qué fue lo que predicó Pablo? ¿Qué predicó Jesús?
que no es la ley. Menos ideas del hombre. Dios dio la ley al pueblo de Israel por medio de Moisés. Pero Jesús vino, Cristo vino, tomó cuerpo sobre la tierra, se hizo hombre Cristo y predicó el evangelio del reino. Él no promovió la ley. ¿Qué predicó él? El evangelio del reino. Le dijo a la mujer, volviendo a la historia, no te condeno. ¿Qué hacía la ley? Condenar. Jesús, ¿qué le dijo? No te condeno. Opuesto. ¿Qué es? Entonces, en el mismo Hechos, apúntelo, Hechos capítulo 20, versículo 24, apúntelo, antes de que diga que Pablo predicaba el evangelio del reino, la palabra del reino. ¿Cómo se llama el evangelio? En Hechos capítulo 20, versículo 24, dice que Dios le reveló y le dio la tarea de dar testimonio, o sea, predicar el evangelio de la gracia de Dios. Cuando decimos el evangelio de la gracia de Dios, es la palabra del reino, es la palabra del evangelio del reino. Son que Cristo venció y vive en ti. Entonces, un ejemplo de la palabra del evangelio del reino. Jesús se encontró a la samaritana. Dame de beber agua. Y hubo una charla ahí, Jesús con la mujer. Y un día, y en medio de la charla, la mujer le dice: Jesús, los judíos adoran a Dios en el templo. Nosotros lo adoramos en el monte porque estamos en conflicto. Jesús le dijo: mujer, llegará la hora que no tendrás que adorar ni en el templo ni en el monte. Palabra del reino. ¿Por qué? Porque Cristo ya no iba a vivir en templos hechos de manos de hombre. Su presencia no iba a estar en templos hechos manos de hombre. ¿En dónde iba a estar la presencia de Dios? En cada uno de nosotros. Luego un día Jesús se levantó en una reunión y se levantó y dijo: correrán ríos de agua dentro de ti. Eso es, predicaba el reino, la gracia de Dios, el evangelio, un principio del reino. Correrán ríos de agua dentro de ti. Sigue seguido el versículo, dice, se refería después de que él resucitara porque aún no había sido glorificado. ¿A qué hacía referencia? A que la presencia de Dios iba a estar en cada uno de nosotros. Entonces Jesús, en dos apartes, predicó el evangelio del reino, no condenó. Y daba, cuando sanó a la suegra de Pedro, que sana a la suegra de Pedro y sana a uno de los enfermos, dice el versículo que esto sucedió para que se cumpliese lo que decía la profecía, que en su cuerpo se llevaba las enfermedades y que por su llaga, por su herida somos curados. Pero no había muerto todavía, no había resucitado, no había sucedido ese evento. Pero dice, ¿por qué hubo la sanidad? Por lo que él iba a hacer. Entonces, ¿qué predicó Jesús? La gracia de Dios. ¿Qué predicó Pablo? La gracia de Dios. ¿Qué vino a traer? Por medio de Jesucristo vino la gracia y la verdad. ¿Qué es la gracia? Que Cristo venció. Si usted quiere decir, resúmame en una frase que es el evangelio, Cristo venció. Cristo venció la muerte. Entonces Jesús habló y dijo: mire, si usted come mi cuerpo y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Predicó el evangelio del reino. La gente no entendió. ¿Cómo vamos a comer su cuerpo y vamos a ver su sangre? ¿Usted qué nos está hablando? El que no coma mi cuerpo y no beba mi sangre no tiene vida eterna. La Pascua fue inmolada, refiriéndose a lo que iba a suceder cuando él muriera y resucitara. Soy el pan de vida. ¿A qué hacía referencia? Que solo la palabra es que le da vida al alma. ¿Y esa palabra dónde está? En tu interior. Entonces, regresando al versículo de Mateo 13:19, cuando alguno oye la palabra del reino.
¿A qué hace referencia? A la gracia de Dios, que Cristo venció. Cuando alguno oye que está santo, que Cristo vive en él, que ya venció la muerte, que se hizo pobre para enriquecerte, que nada te puede separar del amor de Dios, que Cristo no te abandona, que Cristo no te deja. Ese es el evangelio del reino. Cuando alguno oye eso, todos los días nosotros en la meditación, ¿qué escuchamos? El evangelio del reino. Algo que no pasa, un principio que no importa el país donde te encuentres, las leyes de esa nación, al vivir por fe, disfrutas del reino, disfrutas de los beneficios del reino, de tu papá que te cuida, te guarda, te provee, te da aliento a tu alma. Ese es el reino por fe, la palabra de Dios. No es lo que Dios le entregó a Moisés al pueblo de Israel. Si Dios entregó al pueblo de Israel la ley, que Dios lo entregó, y vino la gracia, que es el lenguaje del reino, el principio del reino, no hay nada del hombre. Las ideas del hombre, pues menos. Si algo que dio Dios no es en la palabra del reino, menos algo del hombre. Eso no aplica. Cuando alguno oye la palabra de Dios, ¿qué terreno estamos hablando? Junto al camino. Todos oímos la palabra de Dios. Usted la comparte. Cuando la compartimos es como una semilla. Se oye la palabra del reino. Seguido de oír la palabra del reino, ¿qué dice? No la entiende. Oye la palabra y ¿qué? No la entiende. No la entiende. Entonces nosotros leemos alguna palabra del reino y a veces no entendemos cosas. Claro, uno no entiende. ¿Cómo así que Dios vive en mí? Venga, ¿y cuándo qué tengo que hacer para que Dios viva en mí? Me tienen que agua, un ritual, un fin de semana, un curso, que me den un diploma, alguien que, ¿cómo hago para que Dios viva en mí? No entiendo, ¿cómo hago? No tienes que hacer nada. No entiendo, ¿cómo no tengo que hacer nada? Si hay un entorno que me dice que tengo que hacer algo para que Dios entre en mí, porque Dios no está en nosotros. La palabra del reino dice que cuando llegamos con Cristo. Todo el que fue bautizado en Cristo está revestido de Cristo. ¿Cuándo fue el bautizo en Cristo? En su muerte fuimos bautizados. Cuando murió y resucitó, ¿qué te bautizó? Tu espíritu, lo que Dios creó, lo que eres. No entiendo. No entiendo. Y así en el evangelio del reino muchas cosas. No entiendo. ¿Cómo que la vida eterna? No entiendo. ¿Cómo que la reencarnación no existe? No entiendo. Porque es que me muestran videos y vienen niños que cuentan que estuvieron, hablan 10 idiomas y que me cuentan toda la historia y tiene 5 años. Me cuentan toda la historia de la humanidad, hablan 6 idiomas. Ese reencarnó, lo sabe todo. ¿Quién? No entiendo. La reencarnación existe. No existe. En el evangelio del reino se determinó que el espíritu toma cuerpo una sola vez. Una sola vez venimos a la tierra. Una sola vez. Escuchamos la palabra del reino, que es el mismo evangelio del reino, que es la palabra de Dios, y no la entendemos. Son junto ¿qué? Al camino. Pedro, en segunda de Pedro, capítulo 3, al finalizar la segunda carta de Pedro, Pedro dice, mire, lo que Dios le reveló a Pablo, refiriéndose a la gracia, pero termina diciendo, crezca en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Y dijo, pero mire, eso de la gracia, hay cosas difíciles de entender. La misma palabra advierte que es difícil de entender en lo natural. Hemos venido predicando
que cuando usted lee la palabra de Dios, debemos de ser humildes y pedirle a Dios revelación, que Él alumbre. Si nos acercamos a la palabra con nuestra capacidad intelectual, como lo hacemos en cada profesión y en cada ocupación que cada uno desarrolle, ¿qué va a pasar? No entiendo. No entiendo. Entonces, la palabra me advierte que es por revelación para hacerlo. ¿Y por qué no se entiende? Entonces, regresando a lo natural. ¿En dónde cayó la semilla? Junto al camino. ¿Significa la semilla fue enterrada? La semilla quedó superficial. Se ve, se nota. Fue algo superficial. Cayó encima. ¿Cómo funciona la palabra? Como una semilla. La semilla, veíamos hace 8 días, ¿es necesaria qué? Sembrarla. Si cae junto al camino, no fue sembrada, porque salió el sembrador a sembrar la semilla, hablando de lo natural, y cayó junto al camino, no fue sembrada, superficial. Como se nota, vienen las aves y se la comen. Entonces, ¿por qué uno no la entiende? Se oye, ¿no? Vida eterna, uy, sí, pero no entiendo. ¿Por qué? Porque la palabra, ¿cómo queda? Superficial. ¿Qué significa superficial? Que todos nosotros hemos crecido, tenemos una información, conceptos sobre las diferentes cosas, por la familia donde crecimos, por el entorno social donde cada uno se ha movido, por la estructura académica, por la generación que le tocó vivir, por muchas circunstancias hay unas ideas que cada uno tenemos. Y llega un día que Dios te llama para que la palabra que está en ti comience a germinar. La oímos, pero como es superficial, ¿qué significa superficial? Ante todas esas ideas, no me tomó un tiempo. Familia, no tomamos un tiempo. ¿Para qué? Venga, ¿cómo así? Pero es que Dios vive en mí y que no me abandona. Si en todas partes, y donde yo crecí, mi familia, mi papá, mi mamá, mis hermanos, dicen que Él está allá en un sitio y que tenemos que ir allá y que allá Él nos escucha. Y mire, todos hablan de un lugar. ¿Qué necesitamos? ¿Que la semilla sea qué? No puede quedar superficial. Si usted solamente con la prédica del domingo medio, y la escucha una vez una vez al mes. Si no estás en un estudio bíblico por tema, que es un proceso, la palabra que está en nosotros es como haber quedado en el camino. Y eso sucede en las diferentes áreas. Hay áreas de nuestra vida donde la palabra ha sido ¿qué? Está sembrada, está germinando, está creciendo. Pero hay áreas de nuestra vida donde la semilla ¿cómo está? Junto al camino. O sea, no ha sido sembrada porque no hemos tomado un tiempo de humildad, de mirar lo que es la palabra de Dios. En verdad, que es viva y eficaz, que creó todo y que esa palabra es la que nos da vida y la palabra es la que alumbra el entendimiento, porque recuerda, la palabra es como una lámpara y necesita ser sembrada. Entonces, tiempo con la palabra. Tiempo con la palabra. Por eso enviamos una meditación en la mañana, al mediodía y en la noche. Pero ¿qué nos pasa a nosotros? Eso es mucha información. No es mucho. Si mucho escucho una, yo que si mucho. Entonces, la palabra ¿cómo está en nuestra vida? Junto al camino. Usted está oyendo cosas, pero está junto al camino. ¿Y qué significa? Que cualquier cosa que venga no permite que la palabra germine, que comience a crecer,
que comience a transformar tu vida, porque no hay un tiempo, porque hay para otras cosas y no para la palabra. Entonces la pregunta es, ese terreno que hice junto al camino, ¿cuál es? Uno dice es uno, pero específicamente, ¿qué terreno es de nosotros? ¿Qué es? Entonces vamos a mirar donde se siembra la palabra, es nuestra alma. Entonces vamos a ver ahí. Hemos hablado en las prédicas anteriores que todo está acá. Entonces nuestra mente, uno piensa que todo está mezclado. Uno percibe eso, uno siente eso, pero así no es. Familia, ¿qué es junto al camino? Entonces es que la palabra la oímos, pero queda superficial. O sea, debemos de comenzar es a profundizar en ella como con una semilla y sembrarla. Entonces, ¿dónde cae esa palabra que queda junto al camino? Entonces, en nuestra mente está el alma. El alma. Aparte está la carne, donde está la obra de la carne, el mal. Gálatas 5, del 19 al 21. Y en otra parte está el espíritu, que está revestido de Cristo, y está el fruto. El alma, recuerda, no produce la envidia. El alma no produce la idolatría, no produce los celos. En el alma está el entendimiento, la inteligencia, la razón, las emociones, la voluntad, ¿sí? Está la alegría, está la tristeza, está la angustia, el miedo. Las emociones las produce el alma, pero no la ira. La ira está en la carne. Pero esas tres cosas están separadas. Están separadas. Entonces, la palabra, ¿a dónde es sembrada? En el alma. Cristo vive en ti, pero está revistiendo tu espíritu. La palabra está en tu espíritu, revistiéndola. Cristo es la palabra. Ahí está en nosotros. Pero uno dice, no, la palabra está acá afuera, mire. El método, recuerda, es que Dios llamó a Pablo para revelar la palabra, escribirla, y usted cuando la lea, esa palabra, hablando de la cómo funciona con la semilla, sea sembrada y comience a crecer en el tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros, esa alma, antes de que Dios nos llamara a oír la palabra, esa alma tiene una cantidad de información. ¿Qué opina usted en lo natural, qué opina acerca de Dios antes de que Dios te llamara? Ejemplo, Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, ¿qué opinaba de Dios? Él tenía un concepto de Dios. Dios lo llamó y le mostró la verdad. En el alma. Y Saulo no sabía nada. Él pensaba que estaba bien. Entonces, todos tenemos unos conceptos que nos enseñaron en la casa, que los vemos en la sociedad. La moda y la tendencia nos trae otras cosas, más la estructura académica, una cantidad de información en el alma por la razón y la lógica. Ahí llega la palabra. ¿Qué es junto al camino? Que no profundizamos el conocimiento de la palabra a tiempo, cada día de leerla. Por eso es conocerás la verdad. Por eso no tienes que hacer un rito ni una penitencia, nada afuera, porque la palabra está en ti, ya venció, es conocer eso. Si la escuchas esporádicamente, no está profunda, está junto al camino. Y el ave que dice que se la viene y se la come, ¿sí? ¿Qué significa eso? Entonces vamos a hacer ahí un alto y vamos a ver qué pasa en esa alma. En Mateo capítulo 13, versículo 19, volviendo a la parábola. Entonces recuerda que las tres cosas están separadas en nuestro interior, acá en la mente. La mente es todo. Hay una parte que se llama alma. Hay una parte que se llama carne. Gálatas 5, el 19 al 21, el tarro de basura que todos tenemos.
y otro espacio en la mente que llama espíritu, está revestido de Cristo. Ahí está Gálatas 5 del 23 al 24, 22 y 23, que es el amor, el gozo, la paz. Tu alma, tu inteligencia, tu estructura académica, tu experiencia en la vida, los ritos, cosas externas, no van a producir el fruto del Espíritu, el amor, no. Nada te va a generar paz de Dios. Solo está en tu interior, en esa parte que llama espíritu, está en ti. Pero eso lo produce solamente ¿quién? Dios. Es el fruto. Todos queremos disfrutar de eso. La bondad no lo producimos nosotros. Cuando alguien te diga, haciendo esto diferente a escuchar la palabra del reino, usted va a obtener paz, usted tiene que hacer un alto y decir, venga, junto al camino, yo necesito profundizar acerca de la paz. Porque me están diciendo que yo al prender velas en mi casa voy a tener paz. Pero por ahí yo escuché que la paz está en mí. Entonces, junto al camino es que yo escucho de la paz de Dios, pero muy así por encima. Ay, la paz de Dios tan hermosa. Y por acá me encuentro a alguien y me dice, vea, yo vengo de la India y unas velas y usted hace unas posiciones de su cuerpo y prende unas velas de estos colores y usted va a tener paz. Mire mi vida como vivo de paz de bien. Como usted escuchó la paz de Dios de manera esporádica y no has tenido un tiempo para, ¿qué significa sentarte y leer una y otra vez, como es la semilla? Usted la siembra y da el fruto ahí mismo. Usted la siembra y ahí mismo vio que salió el tallo. Usted la sembró y ahí mismo salió la rama, salió todo. No, tiempo. Entonces uno junto al camino, como la palabra es esporádica y cómo funciona como una semilla, lo del hombre no funciona como una semilla. La palabra funciona como una semilla, actúa. Entonces usted fácilmente escucha lo del amigo, entra a las redes sociales y ve qué cantidad de gente con éxito, cantantes, políticos, llenos de velas, composiciones. Oiga, eso es. Y cuando uno le invitan a la casa, venga, y que no, estoy aquí consiguiendo paz. ¿Y qué estás haciendo? No, mire esas velas. ¿Por qué? Porque la palabra ¿cómo cayó? Junto al camino. Y nos pasa, ¿a quién le va a pasar eso? A nosotros, el que oye la palabra. Familia, no piensen en alguien en quien no oye. Es que si no oye, ejemplo yo, ¿por qué yo estuve en espiritismo? Pues nadie me había hablado la palabra. La persona que me llevó me dijo, Amaury, eso es la verdad. Así me lo presentó. 19 años yo me fui para allá y habían ángeles, velas, una mezcla. La misericordia de Dios fue que me sacó de allá. No sabía nada, eso fue Dios que... Pero volviendo entonces a Mateo capítulo 13, el versículo cuando Jesús explica, Mateo 13, 19 dice, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. El ave viene y se come ¿qué? La semilla. Viene el malo, así ve que sí existe Satanás, y viene Satanás y viene y te quita lo que fue sembrado en tu corazón, que el corazón es lo más profundo de tu alma, donde comienza a transformarse para que se alumbre la palabra, crezca y usted cambie su manera de comportarse. Entonces dice el versículo, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado ¿en qué? En el corazón, como el ave. Entonces, ¿qué significa el malo? Entonces, el malo no es que venga el diablo, ni los demonios, ni están en tu interior, ni vengan de afuera a quitarte lo que está en tu mente. No. ¿Qué significa el malo? Entonces vamos a mirar y vemos que de la carne, del espacio de la carne donde está el mal, Gálatas 5, apúntelo, Gálatas 5, el 19 al 21, tu alma no produce celos.
Tu alma no produce envidia. Entonces, como tu alma no produce celos ni envidia, la inteligencia emocional que nos lo presentan para que controle los celos, la envidia, la avaricia, la ira, no cumple. ¿Por qué? Porque la inteligencia emocional es algo natural del alma, lógico, con técnicas naturales. Pero resulta que la ira está en la carne que va al alma. Los celos están en la carne y van al alma. El alma es lo que nosotros sentimos, lo que pensamos, la razón, el entendimiento. Y entonces llega la ira y tomamos decisiones con la ira. Llegan los celos a nuestra alma y tomamos decisiones con los celos. Entonces, esa obra de la carne es una llave abierta. Usted no tiene que hacer absolutamente nada, porque eso es terrenal. Cuando la Biblia habla de lo terrenal, cuando usted lea la palabra y habla de lo terrenal no es el carro, lo terrenal no es tu casa, lo terrenal no son tus vacaciones. Lo terrenal se refiere a la obra de la carne, al mal, a la ira, a los celos, a la envidia, a la avaricia, a la codicia, a la idolatría, a la contienda, al pleito. Eso es lo terrenal. La casa, el carro, tus vacaciones es lo natural. Es lo natural de esta creación. Pero la obra de la carne es lo terrenal, que es lo opuesto a lo celestial. ¿Y qué es lo celestial? El amor de Dios. No es de aquí. No es terrenal porque la luz entró al mundo. Jesús dijo, soy la luz. La luz vino al mundo. Predicó el evangelio del reino. La luz está en ti. Entonces, familia, eso es una llave abierta. Entonces, ¿qué pasa? Usted escucha la palabra del reino, la lee, la escucha. Recuerda, cada uno de nosotros, ese junto al camino somos nosotros. Y entonces la palabra dice, manera de hacer, comportarse, ¿qué debes de hacer? Entonces usted viene con una estructura, con una manera de pensar, y usted lee la palabra. No, a mí nadie me cambia mi manera de vivir. Yo sé, yo no necesito de profundizar, yo sé cómo es. Yo sé cómo es. Entonces, no profundizamos nada porque sabemos cómo es, creemos que nuestra propia opinión es más valiosa, nuestra estructura académica, la tendencia o la moda es más valiosa que la palabra de Dios. Y como yo ya sé, entonces no profundizo en la palabra de Dios y nos quedamos con lo que sabemos. ¿Y eso qué es? Altivez, orgullo. ¿Dónde está eso? Obra de la carne. Entonces, ¿qué es el malo? La obra de la carne. Entonces, por ejemplo, en la obra de la carne está la idolatría. ¿En dónde está nuestra confianza? Entonces la palabra de Dios te dice, mire, no confíe en las riquezas. No ponga la esperanza en las riquezas. Usted lo lee. Son inciertas. La inteligencia, la razón, la lógica, lo que uno ve, lo que le muestran. ¿Las riquezas inciertas? ¿Las riquezas son qué? Ciertas. Eso me da seguridad. Me quedo con mi concepto, con mi estructura, con la tendencia, con la moda, con lo que percibo, lo que me han enseñado, lo que me han dicho, lo que muestra una sociedad para tener seguridad y tranquilidad, que es tener dinero. Recuerda que no estamos hablando que sea malo, por favor. Estamos hablando del alma en donde usted va a estar, ¿qué? Tranquilo. Entonces dice, no, mire, usted para estar tranquilo, confía en la riqueza. Usted tiene su buen ingreso, sus cosas, sus ahorros. Si usted tiene todo eso, usted va a vivir tranquilo. Usted va a vivir chévere. Pero cuando vas a la palabra, al evangelio del reino, la palabra del reino te dice, no, mire,
No ponga la esperanza en las riquezas, no confía en ellas. Y le dice seguido, su esperanza debe ser ¿quién? En Dios. O sea, la palabra en Dios. Porque Él le da todas las cosas, te da abundantemente. Él te da. ¿Y dónde está Dios? No, pues que en su interior. No, es que yo tengo es porque yo madrugo. Es que yo tengo es porque yo me acuesto tarde. Es que yo tengo es porque yo me esforcé y estudié. Es que yo tengo porque soy muy organizado. Es que yo tengo porque soy muy disciplinado. ¿Dónde está Dios ahí? Entonces, como no veo a Dios ahí, escucho, oigo la palabra. Me dice, coloque la esperanza en Dios. Pero como no hago un alto para profundizar en lo que dice la palabra y me quedo con la obra de la carne, que es la idolatría que está inundando el entendimiento, desecho la palabra. Queda junto al camino. Y la idolatría es como si fuera el ave que coge esa palabra. ¿Quieres vivir tranquilo? Confía en Dios. No, pero ¿entonces no trabajo o qué? No, debes de trabajar. Y debes de seguir más disciplinado. Y debes de estudiar. Y debes de levantarte temprano y acostarte tarde. Y debes de siempre producir hasta el último día que estés en la tierra. Bueno, y si tengo que hacer lo mismo, la diferencia es lo que está en el alma. Tu confianza no está en nada de eso, sino en Dios que vive en ti y te da todo. Como la confianza está en Dios, Dios que está en ti va a inundar el alma, que es lo que vemos, que es el espíritu. Entonces está la fe. Entonces el espíritu sale el fruto. Junto al camino yo escucho la palabra, mi estructura, mi cosa, no profundizo en ella. Me quedo con mi concepto. Y no nos damos cuenta que es la idolatría, que es como el pájaro que te come la semilla. O sea, te está sembrando algo, Dios te llamó y te está diciendo, para que usted viva tranquilo, confíe en que yo le doy todo. Yo le doy el trabajo, yo le sostengo la salud, yo le abro espacio, yo le doy la inteligencia, confíe en mí. No ponga la esperanza en lo que ve, confíe en mí que yo vivo en usted. En ese proceso de la palabra aparece un fruto que es fe, pero ese fruto no va a salir al otro día, ni a los 8 días, ni al mes. En medio de todas las preguntas que tengamos acerca de la palabra del reino, ¿qué debes de hacer? No dejar de leerla. Todos tenemos preguntas. ¿Cuál es el error? Dejar de leerla. En el momento en que la dejo de leer, es como si la semilla hubiera quedado superficial. Y viene el ave y se la come. ¿Quién es el malo? ¿Quién es el ave? La obra de la carne. Entonces la idolatría es como comerse la semilla y dice, no, es mentira. Usted está tranquilo, es por lo que usted tiene. Y la persona, como ya oyó la palabra, comienza en su interior, oiga, yo tengo allá y vivo en tranquilo y me acuesto y pensando que que voy a perder el negocio, el trabajo, el empleo y vivo como en zozobra, como angustiado. Hasta que un día la persona hace un alto y dice, oiga, yo escuché de confiar en Dios y comienza a leer la palabra para que no quede junto al camino. Entonces, familia, ¿qué nos sucede a todos nosotros? Que ese pájaro que habla la parábola, que viene y se come la semilla, ya explicándolo a Jesús, identifica el malo, es la obra de la carne. Y así colóquelo en todas las cosas. La obra de la carne, que es que no necesitamos nada para que esté inundando nuestra alma, el entendimiento y todo, es ese que llega a la palabra y nos da razones de por qué no profundizar en la palabra y por qué si debes de prender más velas y por qué si debes de irte al desierto a la madrugada a esperar la lluvia celeste y por qué si debes de hablar de energías.
y no profundizas ¿en qué? En la palabra del reino. Porque para entenderla hay que ser humilde y decirle, Señor, muéstreme y cada día leerla. ¿Por qué enviamos en la mañana, al mediodía, en la noche? Para que la palabra no quede junto al camino. Si usted todos los días lee la palabra, esa palabra está siendo sembrada y regada. Uno no entiende cómo esa palabra germina y coge el entendimiento y no permite que la idolatría nos engañe, sino que usted ya ve claramente y sabe, es Dios. Y llegas a decir como David, en paz me acuesto, en paz me levanto. No solo decirlo, lo sientes. No solo lo sientes, es que es una realidad en tu vida, porque dio fruto de un tiempo, de un Dios, que el que lo conoce a usted, es que él vive tranquilo porque tiene contrato indefinido. Es que él trabaja en una multinacional. Es que él vive tranquilo porque le dejaron una herencia. Es que él vive tranquilo porque mire todos esos negocios que tiene. No, vives tranquilo porque solo confías en Dios. En paz me acuesto, en paz me levanto. Solo tú me haces vivir confiado. David tenía absolutamente en lo natural todo para vivir tranquilo. Pero ¿por qué David vivía tranquilo? Porque tenía una relación con Dios. Recuerda que cuando lees la historia de David, dice que él hablaba con Dios por la mañana, al mediodía y en la noche. David era un vago degenerado. Recuerda que David mantenía en guerra, ¿no? Entonces, familia, preguntémonos, recuerda que cada camino somos nosotros. Cada camino somos nosotros. Específicamente, ¿qué? El alma. ¿A dónde va la palabra? Al alma. ¿Qué es lo que necesita ser transformado en nosotros? Nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. ¿Y dónde está eso? En el alma, no el espíritu. Nunca digas, voy a leer palabra a mi espíritu. Palabra al espíritu. No, tu espíritu está perfecto. Tu espíritu está revestido de Cristo, es donde está la palabra. Y sale al alma a ser sembrada y regada todos los días, para algún día que comience a germinar, para que algún día comience a crecer, para que algún día disfrutes de la fe, disfrutes del amor de Dios. Pero como el alma está llena de estructura natural y terrenal, recuerda que ¿qué es? No es la casa, no es el carro, no es el viaje, no. ¿Qué es lo terrenal? La obra de la carne, el mal. Entonces, como queremos todo ya en un mundo, una generación que quiere todo rápido, y la palabra no actúa, si es como una semilla, ¿necesita qué? Tiempo. Tranquilo. Tiempo, paciencia, no se afane. Lenguaje del reino. No desmaye en la oración. Eso es lenguaje del reino. Hable con su papá. Todo, no desmaye. Por imposible que parezca, no desmaye. Lenguaje del reino. El mundo te presenta, usted quiere algo, paso 1, paso 2, paso 3, resultado. Así no funciona. No funciona. Entonces, nuestra alma es donde se siembra la palabra. ¿De dónde sale? Del espíritu allá. Por eso leerlo todos los días y perseverar en ella. Si algún área de la vida usted no lee la palabra ni nada, tienes junto al camino, regresando. ¿Y por qué? Es lo que genera más problemas en los hogares. El licor. Eso es
No, yo ya sé. Complejo, familia. Lo que hace el licor en nuestras vidas, complejo. Uno no la cree. El lenguaje del reino te dice algo sobre el licor. El lenguaje del reino te dice el licor. Pero como usted tiene una estructura, un entorno, algo, eso es religiosidad. No. Te quedas y esa palabra quedó junto al camino. ¿Qué vino? Algo que llama embriaguez. Que te dice, usted va a estar feliz, usted va a sentir bien, contento. Lenguaje del reino. El licor es para el amargado. Cuando vas al mundo, el licor es para el que está contento. ¿A quién le vas a creer? El licor es para el que está contento. Ese es amargado, no toma. Lenguaje natural. Lenguaje del reino. El licor es para el amargado. ¿En dónde te vas a quedar? ¿A dónde tienes que profundizar? Venga, Señor, yo no entiendo eso. Porque es que en mi casa era todo licor. Fui al colegio, licor. Fui a la universidad, en la empresa, pues todo lado es licor. Y el licor es felicidad. El licor es buena vida. Yo quiero tener plata para comprar buenos licores. Pero cuando escarbas la vida a las personas, no te dicen lo mal que la pasan. Eso no te lo dicen. Eso no te lo dicen. Junto al camino es no profundizar en la palabra. Familia, debemos de animarnos unos con otros. Usted encontró a alguien, no, que yo no, me fui para las energías. Váyase para las energías, siga leyendo energías. Pero venga, le digo, siga leyendo la palabra cada día. ¿Quién lo va a sacar de la idolatría de las energías? Nosotros no usted, descanse. La palabra que vive en él, que él ya la oyó. Solo que debe de seguir, porque si no sigue, esa palabra ¿cómo quedó? Superficial, junto al camino. Y el corazón se endurece. Yo soy así, nadie me cambia. Pero recuerda que la palabra vimos que es como un ¿qué? Martillo, ya lo vimos. Entonces coge la palabra con un martillo a cincelazos y poco a poco nos va moldeando hasta ser como Cristo, ser moldeados, dice, hasta que Cristo sea formado. Entonces, familia, debemos de animarnos uno a otro y decirle, mire, la gracia es la verdad. La palabra es la verdad. Por eso ayúdenme a orar todos, por favor, por lo nuevo que vamos a entrar, que de inicio lo hemos hecho, que es que correr la palabra, porque debemos de tener todo en la página para que una persona a cualquier hora, todo el consejo de Dios esté en esa página. A cualquier hora persona, todos los temas. ¿Qué dice la palabra? No el hombre. ¿Qué dice la palabra? Al oírla, Dios va a hacer en él. Profundizar. Entonces piensa si algo en tu vida usted lo tiene de manera superficial, la palabra de Dios. Por ejemplo, creados. Entonces, no, sí, nosotros fuimos creados. Y usted piensa en su cuerpo que fue creado, debe de profundizar. Lo del alma, carne y espíritu. No, la carne es esto, el cuerpo, la piel. Entonces, debemos de profundizar. Junto al camino, fácilmente la palabra no va a germinar. Imposible. Porque una semilla natural, usted la coloca en el camino, se pierde. Porque ¿qué se necesita la semilla? Sembrada. Entonces, familia, animémonos para que estemos todos en un estudio bíblico. Para que todos lea usted la meditación en la mañana, al mediodía y en la noche sobre el mismo tema. La fe. Entonces usted lee sobre la fe en la mañana, al mediodía y en la noche. Ahora están hablando ya, lo mismo visualizar, le están colocando manifestarse. Que yo manifiesto. Y es como un sinónimo de visualizar y entran en esas corrientes. No, es la fe.
Entonces, si usted lee la palabra en la mañana, al medio de la noche, la palabra no va a estar junto al camino. La palabra poco a poco, en el tiempo, va a germinar. Entonces, como conclusión de junto al camino, ¿qué debemos de hacer? Tiempo diario con la palabra de Dios, estar en un estudio bíblico y no dejarnos de congregar como algunos tienen por costumbre. Cada uno debe preguntarse cómo estoy en esas tres cosas, porque o si no, voy a estar expuesto a que el entendimiento sea entenebrecido. Entonces, familia, hay esperanza. Dios te llamó no para quedarnos junto al camino. Dios nos llamó para que esa palabra sea sembrada y regada cada día y algún día crece y algún día llegará a disfrutar del fruto del Espíritu. Una vida sobrenatural que es real aquí en la tierra, que es real y que solo lo brinda Jesucristo que vive en ti. Dios no miente y su palabra se cumple. Entonces vamos a orar. Padre, tú conoces, Señor, las circunstancias de cada familia que has llamado a la congregación, de cada persona, Señor. Conoces la situación en cada área. Sabemos que para ti no hay nada imposible ni difícil, Señor. Sabemos que tú eres el Todopoderoso. Hemos visto tu poder en nuestras vidas, Señor, en la congregación. Hemos visto los milagros. Señor, te clamamos por las personas de la congregación que se encuentran con alguna dolencia. No importa el diagnóstico, Señor, ni el tiempo. Sabemos que tu palabra se cumple y que tú eres un Dios poderoso. Un Dios que por tu llaga, Señor, por tu herida, fuimos curados. Que te has llevado las enfermedades en tu cuerpo y que hoy tienes el poder de generar nuevas neuronas, nuevos huesos, nueva piel, músculos, Señor. Hacer cada sistema que funcione del cuerpo, el metabolismo que funcione adecuadamente conforme a tu creación, Señor. Oramos para que cada día nuestro cuerpo sea restaurado, Señor, que sea rejuvenecido como las águilas para disfrutar aquí en la tierra, Señor, por fe de tu gloria. Padre, que cada persona de la congregación tenga esa relación personal contigo, Señor, porque tú eres el que hace en cada uno de nosotros. Oramos para que no falte nada en cada hogar, Señor, para que en cada hogar llegue la provisión y más de lo que cada uno necesite conforme a tus promesas, Señor. Oramos por los empleos, las personas que están buscando su empleo o ascenso, Señor. Ábreles espacios, que sea el lugar indicado donde ellos puedan desarrollar su talento y crecer profesionalmente. Igual los que están desarrollando sus negocios, sus empresas, para que crezcan, dale fuerza, ideas. Colócale los colaboradores indicados, Señor, que puedan crecer para que sean de bendición a muchas familias. Padre, te pedimos que nos guardes del mal, apártanos, guíanos con tu palabra cada día, Señor. En esta semana te pedimos sabiduría para cada circunstancia, Señor, para enfrentarla conforme a tu palabra, sabiendo que no nos dejas ni nos desamparas, Señor, que eres un Dios que nos cuidas, nos guías cada día. En Cristo Jesús. Amén. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada.